Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Esta semana continuamos con la ciencia ficción en la literatura. Es el tercer y último programa que dedico para la ciencia ficción. Tal vez más adelante volvamos con el tema. Vamos a hablar de obras, de libros, de cuentos, de los distintos autores. Y también van a conocer autores que quizás no hayan sido bien difundidos, pero que llevan adelante una vasta obra que es muy interesante y que seguramente dejará impresas sus huellas, no solo para ser valorizados en este momento, sino para la eternidad. Las mujeres y la ciencia ficción. Según Ugla Horror-Weitz, los llamados géneros literarios periféricos como el terror, la fantasía y la ciencia ficción están pasando por un momento de auge, resultado de la fidelidad de sus lectores asiduos, así como el interés mostrado por nuevos entusiastas que se acercan a ellos, ya sea por sus formas diferentes de entender y plantear la realidad o por estar cautivados por las historias que nos acercan a mundos imposibles y de ensueño o posibles futuros que nos invitan a la reflexión y la autocrítica como especie. Estas temáticas no son nuevas. Tienen ya muchos años a cuestas un cúmulo de autoras y autores que construyeron y legaron una obra muy vasta, llena de personajes, legiones, sagas, mundos, túneles, que invitan a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. La obra de las mujeres en la ciencia ficción estuvo presente desde sus inicios y se puede encontrar constancia en diferentes antologías en español, como por ejemplo Mujeres y Maravillas, en 1977, Desde las fronteras de la mente femenina, en 1986, Antologías alucinadas, en 2014-2019, por mencionar algunas. En 1989, en la desaparecida revista de revistas, el suplemento semanal del periódico Excelsior publicó una serie de números que estaban dedicados a la ciencia ficción. Contenían varios artículos. De todos ellos, se destacó la primera parte que publicó un artículo titulado Las mujeres y la ciencia ficción, que estaba escrito por Luz de Lourdes Calzada. En él se hacía un breve análisis del papel de las escritoras y los personajes femeninos dentro de las historias, junto con un pequeño recuento y semblanza sobre la vida y obra de algunas autoras más representativas, de las cuales 3 eran representantes latinoamericanas y 2 eran mexicanas. En esa nota se decía lo que les voy a narrar a continuación. La literatura de ciencia ficción ha mantenido desde sus inicios la tendencia a tratar temas que, al parecer de sus autores, excluyen a la mujer como parte activa de sus lectores. La idea de que la tecnología, el combate espacial y el expansionismo de fronteras cósmicas no era materia que pueda digerir la mente femenina, relegó a la mujer como participante. Pero el autor incluyó dentro de sus personajes a figuras femeninas, a las cuales trató dentro de un estereotipo muy clásico,
ya sea como esposas y madres que disfrutaban de un hogar cómodo y con los adelantos técnicos, o bien como la villana dentro de un contexto matriarcal. A partir de los años 60, la imagen de la mujer como personaje pasó a ser el de un objeto sexual propuesto para satisfacer los requerimientos masculinos. Pero a pesar de que existió un fuerte rechazo hacia la mujer como escritora de ese género, en los últimos 20 años se dio un florecimiento de mujeres que escribieron ciencia ficción y que intentaron borrar el estereotipado personaje femenino y darle un papel más relevante. Es así como los nombres de Ursula Le Guin, Anne McCaffrey y Joanna Russ se dieron a conocer y lograron la aceptación dentro del público masculino y abrieron otro mercado, el de los lectores de su propio sexo. Algunas de ellas fueron Winnet Jones, Josephine Saxton, Margaret Ellington, Joanna Russ, Tanit Lee, Pamela Solne, Beverly Ireland, Mary Gentle, Lisa Tuttle, Naomi Mitchison, Zoe Fireball, Angélica Gorodischer, Adriana Rojas, Gabriela Rábago Palafox. Sin duda, la lista de autoras que están escribiendo ciencia ficción en todo el mundo se robusteció. Autoras como Iliana Vargas, Andrea Chapela, Daniela Guzmán, Gabriela Damián, Livia Brenda, entre muchas otras, crearon nuevos mundos y otras formas de ver e interpretar el que tenemos. Pero sobre todo crearon una forma de entender y leer esas historias que hablan sobre la especulación, el destino y el futuro. Ursula K. Le Guin fue una escritora estadounidense conocida por sus numerosos trabajos en ciencia ficción, fantasía y libros infantiles. Había nacido en Berkeley en octubre de 1929 y falleció el 22 de enero de 2018 en Portland. Fue hija de un antropólogo, Alfred Kroeber, autor del libro de texto Anthropology, empleado como manual de formación de los antropólogos durante la última mitad del siglo XX, y de la escritora Theodora Kroeber. Ursula Kroeber Le Guin inició su carrera en la literatura tempranamente, a los 11 años de edad, a través de pequeños relatos de ciencia ficción. A los 37 años, Le Guin publicó su primera novela, El mundo de Rocanon, donde establecía las bases del universo Ecumen, al que dedicaría 8 obras a lo largo de más de 30 años. Fue descrita por la autora Margaret Atwood como la escritora estadounidense por excelencia gracias a su indudable calidad literaria. Le Guin dedicó su vida a las letras. Publicó 20 novelas, historias cortas, publicadas en The New Yorker, Playboy y Seattle Review, 6 volúmenes de poesía, 13 libros infantiles, críticas literarias para The Yale Review y Critical Inquiry, guiones televisivos y trabajos de traducción, entre los que se destacan Tao Te Ching de Lao Tse y una selección de poesía de Gabriela Mistral.
la máxima pasión de la autora fue la ciencia ficción. Así lo detalló en su ensayo The Golden Age, publicado en The New Yorker en 2012. La ciencia ficción puede ser imaginativamente exigente e intelectualmente compleja, pero el prejuicio académico dejó a los lectores sin saber cómo leerlo. Escribiendo en varios géneros, como por ejemplo el realismo, encontré que mi trabajo halló aprecio y crítica particularmente sabios entre los lectores de ciencia ficción. Fue galardonada a lo largo de su carrera con 2 premios Hugo, entregados por la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción, y 4 premios Nebula, otorgados por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, además de ser la primera mujer galardonada con el título de Gran Maestra por esta misma asociación. Algunos de sus trabajos más representativos. La mano izquierda de la oscuridad. Es la obra más popular de Le Guin. Sigue la historia de Henley Ay, un oficial enviado al planeta ficticio Geden, también llamado Invierno por su gélido clima, con el propósito de contactar a sus habitantes y proponerles unirse a la Liga de Planetas conocida como Ecumen. Al llegar, Henley Ay se dará cuenta que los gedenianos tienen una particularidad que los hace únicos. Son hermafroditas y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, denominada Kemer. En invierno, Ay conoce a Straven, un alto cargo que le mostrará cuán diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe una diferenciación sexual. Con una pieza adelantada a su tiempo, la autora estadounidense ganó los premios Nebula en 1969 y Hugo en 1970. Y dice: escribí La mano izquierda de la oscuridad en 1967, cuando realmente pensé que el feminismo comenzaría a tomar vida y las personas se harían preguntas como: ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Es una diferencia biológica o qué tanto es una diferencia cultural? Y una forma de contestar esas preguntas, al menos mi forma de hacerlo, era escribir una novela sobre eso y establecer una situación en la que las mujeres se convierten en hombres, que luego se convierten en mujeres mensualmente, por así decirlo, y ver qué pasa, contó la escritora a Terry Gross en el programa Fresh Air de la National Public Radio en 1989. Otro trabajo es La rueda celeste. En un futuro castigado por la violencia y las catástrofes medioambientales, George Orr descubre que sus sueños tienen la capacidad de alterar la realidad. George buscará la ayuda del Dr. William Harber, un psiquiatra que no dudará en aprovecharse de su poder. Cuando el Dr. Harber empiece a manipular sus sueños en beneficio propio, George deberá luchar para proteger la realidad. Fue publicada en 1971. La rueda celeste recogía algunas de las fijaciones más profundas de la autora, como los peligros del poder absoluto y la capacidad de autodestrucción del ser humano, a la vez que se cuestiona la naturaleza de la propia realidad. Otro de sus trabajos es El nombre del mundo es bosque. Después del éxito de La mano izquierda de la oscuridad, Le Guin continuó el ciclo Ecumen
con El nombre del mundo es bosque, publicada en 1973, enfocándose en la sociedad del ficticio planeta Ashe, donde la vida, la cultura, las costumbres y modos mentales nacen y se desarrollan en la estabilidad autónoma del cosmos, pero la llegada de una expedición terrestre cambiará dramáticamente el pacífico modo de vida de los nativos del planeta. El texto ganó el premio Hugo en 1973. Otro de sus trabajos es 4 caminos hacia el perdón. En un mundo donde toda la población está dividida en propietarios y activos, donde tradición y liberación se entienden como términos contrapuestos y las mujeres son esclavas de esclavos, la libertad toma muchas formas: compasión, conocimiento, amor o coraje. Fue editada en 1997. 4 caminos hacia el perdón significó el regreso de Le Guin a los grandes temas de la mano izquierda de la oscuridad o los desposeídos. 6ª novela del ciclo Ecumen, ganadora de los premios Nebula en 1974 y Hugo en 1975, con 4 relatos íntimamente vinculados entre sí. Lavinia es otro trabajo, publicado en 2008 por Minotauro. La última novela de la escritora californiana sigue la historia de Lavinia, una chica que crece sin conocer otra cosa que la paz y la libertad hasta la llegada de sus pretendientes. La tranquilidad de su pueblo podría verse interrumpida después de que los augurios y profecías de los manantiales sagrados afirman que ella deberá casarse con un extranjero que provocará guerra y destrucción. Sin embargo, al ver que una flota de barcos troyanos llega remontando el Tíber, la joven decide tomar las riendas de su propio destino y escapar. Retomando a uno de los personajes de la Encida de Virgilio, Le Guin ofrece una lectura sobre la pasión, la guerra y el precio de la guerra en la Italia antigua. Entre los autores que la propia autora Le Guin consideró que la habían influido se encuentran Víctor Hugo, William Wordsworth, Charles Dickens, Boris Pasternak y Philip Dick. Le Guin y Dick asistieron a la misma escuela secundaria, pero no se conocieron. La autora describió su novela La Rueda Celeste como un homenaje a Dick. También consideraba que Tolkien y León Tolstoy fueron influencias en el ámbito estilístico y que prefería leer a Virginia Woolf y a Jorge Luis Borges más que a reconocidos autores de ciencia ficción como Robert Heinlein, cuyas obras describió como de la tradicional El hombre blanco conquista el universo. Algunos estudiosos de su obra afirman que la mitología sobre la que la autora afirmaba leer cuando era niña también se aprecia en buena parte de su obra, como en el caso del relato La dote de los Angiar, descrita como una
recreación de un mito nórdico. Dijo: una vez que aprendí a leer, leí de todo. Leí todas las grandes historias de fantasía: Alicia en el País de las Maravillas, El viento en los sauces y Kipling. Adoraba el libro de la selva de Kipling, y cuando crecí descubrí a Lord Dunsany. Me abrió un mundo completamente nuevo, el mundo de la auténtica fantasía. Y la serpiente Uroboros, de nuevo fantasía pura, muy, muy grande. Después mi hermano y yo nos tropezamos con la ciencia ficción cuando yo tenía 11 o 12 años. Los comienzos de Asimov, cosas así. Sin embargo, no causó mucho efecto en mí. No fue hasta que retomé la ciencia ficción y descubrí a Sturgeon, aunque sobre todo a Kurt Weiner Smith. Leí el relato Alfa Ralpha Boulevard y me hizo decir: wow, es tan hermoso y tan extraño, yo quiero hacer algo así. Creo que se avecinan tiempos difíciles en los que desearemos contar con las voces de escritores que puedan ver alternativas a la forma en que vivimos en la actualidad y que puedan ver a través de nuestra sociedad asediada por el miedo y sus tecnologías obsesivas. Necesitaremos escritores que puedan rememorar la libertad, poetas visionarios, los protagonistas de una realidad más amplia. Úrsula K. Le Guin. Gabriela Rábago Palafox nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1950 y murió en el Estado de México el 21 de octubre de 1995. Fue narradora, poeta y dramaturga. Fue profesora, normalista, comentarista y guionista de televisión. Colaboró en Al Sur del Sur, Círculo Administrativo Económico y Contable, El Cuento, El Gallo Ilustrado, El Heraldo de México, Excelsior, Geo, Geografía Universal, La Onda, La Semana de Bellas Artes, Natura, Nonotza, Política y Cultura, 7, Tierra Adentro y Vudú. Tuvo el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada 1977 por Relatos de la Ciudad Sin Dueño, Premio Puebla de Ciencia Ficción en 1988 por Pandemia, Premio Clementina Otero de Barrios 1979 por Godofrina,
Premio Literario de Novela Policíaca en 1994 en el cuento por Los Cazadores. Pequeño cuento que es bastante interesante y que nos habla mucho de las cosas que hemos vivido a lo largo de lo que ha sido el último año. Todo lo que es el aislamiento, la soledad, el abandono, un resurgimiento de ideas un tanto conservadoras, etcétera, etcétera. Se trata del cuento corto Pandemia, escrito por una de las narradoras, poetas y dramaturgas más importantes que ha tenido México, Gabriela Rábago Palafox. Fue justo con este cuento que ganó en 1988 el Premio Puebla de Ciencia Ficción, así que eso habla de la calidad de lo que están a punto de escuchar. Vamos al cuento. Pandemia. Había llovido. Las últimas gotas caían bugambilias abajo. Se perdían en los charcos que oscurecían el asfalto. El aguacero había arrancado a las jacarandas la mayoría de las flores que permanecían al pie de los árboles, a manera de alfombra pasajera. Entre las ramas cantaba estridentemente el pájaro aquel, grande, negro y naranja, que Elisa había logrado ver solo un momento. El canto era alto y claro, como una recurrencia del alba. Le fastidió, igual que otras veces, no poder imitarlo. Mauricio sí podría, pensó. Lo escribiría, incluso en notas musicales, y lo silbaría hasta que ella pudiera retenerlo en la memoria. Pero ya lo veía tan poco. Lo extrañaba. Pese a haber aprobado su decisión de refugiarse tras la cortina, en alguna pequeña ciudad al otro lado del mundo, donde la música ocuparía todavía un lugar preponderante y, sin que importara el número de víctimas semanales que cobrara el mal, se llevaran a cabo los conciertos planeados en la sala suavemente iluminada para crear un clima de recogimiento. La acústica engrandecida en la que se afinaban los instrumentos de la orquesta y, frente a un atril, a derecha o izquierda del director, Mauricio se perdía en los caminos paralelos del pentagrama. Así fue durante la guerra. Apenas los bombardeos pudieron detener la vida cultural. Le había dicho, con su habitual tono sereno, la noche que cenaron para despedirlo. Él mismo había hecho el vino rojo que bebieron en sus ratos de ocio y los espacios ganados al comedor y al baño de su casa. Indudablemente, a donde iba, el vino sería mejor. Y, sin embargo, nunca como ese, pensó Elisa, y escuchó atentamente sus razones para emigrar. En todo caso, su ausencia podría no ser definitiva, o ella podría reunírsele. Era cuestión de considerarlo y aprender el idioma. Pero no, ella creía que cada quien tiene su propio destino. Y los hermanos, le dijo, son como uvas en un racimo, que se van desgranando paulatinamente hasta que solo queda el sarmiento. Se escribirían, llegarían las tarjetas postales con reproducciones de pinturas famosas. Por allá los museos continuaban abiertos, llevándole la nostalgia de ese amor peculiar
de los hermanos que oscila entre tantos otros y conserva la magia de la infancia, las cosas perdidas, las transgresiones. También llegarían fotos de Mauricio en ropa de invierno, de etiqueta para los conciertos, en bañador al lado de una alberca, porque allá todavía era posible darse un chapuzón o meterse al vapor sin miedo al contagio. El mal era, salvo excepciones inexplicables, un azote de Occidente. De cualquier manera, cuídate, toma todas las precauciones, no te expongas. Ninguno de los dos lo mencionó, pero el nombre de Oscar, el hermano menor, flotó por momentos en el aire. Se miraron a los ojos. No hallaron en ellos ningún eco de los de Oscar, risueños y castaños. Él tampoco se había expuesto y, sin embargo, había sido víctima de la pandemia meses atrás, lo mismo que Eduardo, Germán, Luis y una lista interminable. Por ti no me preocupo, comentó Mauricio, pero esto se va quedando cada día más despoblado. Es curioso, ¿verdad? Una ciudad a la que le sobran millones de habitantes, ahora vuelve a ser como cuentan que era en la época de nuestros padres, lo que anhelaba el consenso popular. Una ciudad semivacía, con grupos de mujeres más o menos aislados. Sí, pero no de esa manera. La pandemia avanzaba en proporciones geométricas, y si al principio las víctimas eran en su mayoría hombres entre 20 y 45 años, al paso de los meses también lo fueron mujeres y niños. Los efectos se fueron haciendo visibles en la calle. En poco tiempo, miles de automóviles dejaron de circular, disminuyeron los índices de contaminación. A ciertas horas fue posible sentir el silencio y gozar la transparencia de la atmósfera. Pero la gente moría diezmada por un mal que desafiaba la ciencia, las religiones, la esperanza. Angélica Gorodischer fue maestra de la ciencia ficción. Sus textos fueron sorprendentes, indagaron en los universos fantásticos y cotidianos. Solía decir, leer enseña a pensar. Leer, internarse en el reino de la palabra escrita, nos facilita la vida, nos ayuda a conocernos y nos abre las puertas de lo que seremos algún día. Sabremos, gracias al libro, ese inmortal que el futuro no ha de ser mezquino y oscuro, sino brillante, rico y fecundo, que podremos elegir y no es poca cosa. Escribió Angélica Gorodischer en A la tarde cuando llueve, publicado en 2007. Este libro reúne reflexiones que la escritora fue publicando a lo largo del tiempo o guardando entre sus papeles. Su actividad intelectual se nutría de libros que publicaba periódicamente y también de notas periodísticas e incluso la organización del primer encuentro de escritoras en Rosario, donde vivió desde pequeña hasta la mitad de los 90. Cuando la ciencia ficción era un género lateral colonizado por varones, ella se convirtió en una maestra del género, alabada incluso por Úrsula K. Le Guin, quien tradujo su libro Calpa Imperial. Escribí ciencia ficción como forma de investigar realidades alternativas. Acá no podemos escribir solo sobre imperios galácticos, así que también hicimos juegos con el tiempo e investigamos las genealogías arborescentes, esas que en definitiva indagan los lugares de los cuales venimos, le comentó a una cronista en 2016
Siempre apelando al sentido del humor y con una inteligencia fulgurante, adoraba el desafío de pensar y polemizar. Hay que decir las cosas, no ser cómplices de nadie. Trafalgar, en 1979, son 9 relatos cortos hilvanados por un personaje encantador, con trazas de viajante acomodado o de bon vivant, capaz de meterse en asuntos oscuros por puro aburrimiento. Trafalgar, Medrano, hay naves espaciales, hechos sorprendentes y tecnologías extrañas, pero también situaciones que puede vivir un vecino de acá a la vuelta y contarle a un amigo mientras toman un café en un bar. Y eso es lo que hace Trafalgar, contar buenas historias que tienen detalles increíbles, como si fuera lo más normal del mundo. En ese libro, Gorodischer combina con gran sentido del humor los lugares clásicos de la ciencia ficción de los años 40 y 50, con algunos rasgos del mundo cotidiano. Así logra relatos como La lucha de la familia González por un mundo mejor. Fragmento. No te imaginas las cosas que llevo en mi equipaje. Haceme acordar que te cuente lo que es el traje de ceremonia en Fou Lit Dan y lo que hay que ponerse si uno quiere vender algo en Mes da Bauli 4. Se rió. No le diré que mucho, porque Trafalgar no es muy expresivo, pero se rió. Ya vestido, esperé la señal del flaco y cuando me avisó por el teléfono interno que no había nadie abajo, salí del hotel y tomé un taxi que ya me estaba esperando y que recorrió unos 5 kilómetros a paso de hombre. Mi Dios, lo que era la casa. Claro, vos no sabés cómo son las casas de Vero Boar. Apenas mejores que las de una villa miseria. Pero la Ginevera Lapislázuli era una de las 1000 y miembro del gobierno central. Viejo, qué palacio, todo de mármol y cristal de medio metro de espesor, en un jardín lleno de flores y fuentes y estatuas. Angélica Gorodischer, Trafalgar. Calpa Imperial, 1983. Al libro lo componen 11 relatos sueltos que comparten un territorio común. La calpa se refiere a espacios y tiempos enormes en un territorio dividido entre el norte dominador y el sur siempre rebelde. Pero decir esto es hacerle poca justicia a la historia de un reino que nace y se degrada en un tiempo inespecífico. Es uno de los trabajos sobresalientes de Gorodischer, a tal punto que Ursula K. Le Guin la tradujo al inglés en 2003 y dijo: Calpa Imperial es un texto de enorme riqueza y complejidad, contundente, ferozmente imaginario e imprevisible. Tiene un talante visionario excepcional. Sus grandiosas imágenes sobre un imperio milenario se nutren en parte del legado europeo en el Nuevo Mundo, como sombras chinescas de fuerzas pavorosas y poder irracional, decadencia y esplendor, corrupción, violencia y el inextinguible anhelo de libertad, dijo la enorme autora estadounidense. Fragmento. Larga es la historia del imperio, muy larga, tanto que no alcanza la vida de un hombre dedicado al estudio y a la investigación para conocerla por entero. Hay nombres, episodios, años y centurias que quedan en la sombra, que constan en algún folio de algún archivo, listos para que alguna memoria los rescate y algún contador de cuentos les devuelva la vida alguna vez en un pabellón como este, para gentes como ustedes, que se irán después a sus casas pensando en lo que se ha dicho y mirarán a sus hijos con orgullo y con un poco de tristeza. Angélica Gorodischer, Calpa Imperial. Angélica Beatriz del Rosario Arcal de Gorodischer
Había nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1928 y murió en Rosario el 5 de febrero de 2022. Fue una destacada escritora argentina. Es considerada una de las 3 voces femeninas más importantes dentro de la ciencia ficción en Iberoamérica, junto con la española Elia Barceló y la cubana Daina Chaviano. Publicó libros muy diversos, pero es más conocida por su obra de fantasía y ciencia ficción. Tanto en relatos como en novelas se destacó. Magdalena Mouhan, otra destacada escritora argentina, que fue docente e investigadora científica. Nació en la localidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 26 de marzo de 1926. Se graduó en matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Consiguió un doctorado en 1950. En 1957 le propuso el matemático Agustín Durañona y Bedia formar parte de la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentaciones de las Fuerzas Armadas. Allí estuvo 2 años haciendo estudios e investigación. Los componentes del grupo publicaron más de 20 trabajos teórico-prácticos y asesoraron a organismos del Estado e impartieron cursos y conferencias. Con su trabajo, los miembros de este equipo ayudaron a introducir la investigación operativa en Argentina. En 1966, tras el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía, Magdalena abandonó temporalmente la docencia universitaria, a la que regresó posteriormente para dedicarse a las matemáticas y a sus cuentos de ciencia ficción. Escribió varios relatos de ciencia ficción y parece que lo hacía bastante bien. Por ejemplo, su historia, Los Huáqueros, ganó el primer premio compartido en la segunda Convención de Ciencia Ficción de la República Argentina, Mar del Con, en 1968. Aquí nos vamos a centrar en su relato Guta Guta Rak, Nosotros y los Nuestros, en euskera, salpicado de numerosas anécdotas. El abuelo materno de Magdalena, Pedro María Otaño, fue un famoso poeta, descendiente de la dinastía Bersolaris y natural de Ber-sur-Kil. Por avatares de la vida, emigró a Argentina, falleciendo en Rosario. El poeta escribió en 1899 el poema titulado Guta Guta Rak. En él se preguntaba, lejos del lugar en el que había nacido, sobre el origen del euskera y el pueblo vasco. En 1968, Magdalena intentó responder a las preguntas planteadas en los versos de su abuelo a través de un relato de ciencia ficción con un fino sentido del humor. En este cuento, también titulado Guta Guta Rak, una familia vasca realiza un viaje en el tiempo para encontrar sus orígenes. En 1970, el relato de Magdalena llegó a la revista española Nueva Dimensión, que intentó publicarlo en su número 14. A los pocos días, el Tribunal de Orden Público del régimen franquista ordenó la retirada de la revista, argumentando que el cuento Guta Guta Rak atentaba directamente contra la unidad de España.
Domingo Santos, uno de los editores de la revista, narra este secuestro. La historia de esta familia que viaja al pasado para encontrar su presente fue traducida al francés, alemán, sueco, finlandés e inglés, y 100 números después, en 1978, la revista Nueva Dimensión publicó de nuevo el relato como recuerdo del secuestro de 1970 y como homenaje a la autora. En esta original historia, uno de los hijos del protagonista, Xavier T.X.O., que es superdotado, se convierte en físico para estudiar la estructura del continuo espacio-tiempo. Sus conocimientos le permiten construir una máquina del tiempo bautizada Pimpilipausa, mariposa en euskera, con la ayuda de su hermana pequeña, Malén T.X.O., que inventa una nueva lógica, la necesaria para evitar las paradojas producidas por los saltos en el tiempo. Esta máquina supone la gran revolución en la física, algo mucho más importante que la relatividad, la teoría cuántica y la bomba atómica. Realmente una historia sorprendente y original. Magdalena falleció en Mar del Plata el 17 de julio de 2005. Siempre defendió desde su Argentina natal la cultura y las costumbres de la comunidad vasca. Y siguiendo con los escritores contemporáneos, tenemos a la escritora Marcela del Carmen Río Seco, argentina, nacida en Villa Regina, provincia de Río Negro, profesora de artes plásticas y creadora de talleres literarios infantiles. Escribe desde muy temprana edad. Comenzó con redacciones, cuentos, volcándose a la poesía y a las novelas. Participó de ateneos culturales y en numerosos concursos literarios. Formó parte de distintas antologías y, a su vez, tuvo menciones y premios en las mismas. Escribir es parte de su vida y es una forma de manifestar sus sentimientos, redescubriendo a cada instante un nuevo modo de explorar su propia existencia. Mundo invisible, como la misma autora, Marcela del Carmen Río Seco, lo describe. Se trata del regreso de Solange y en Monte Florido comienza un sinfín de acontecimientos que conducen
a sus personajes a una aventura inesperada, al reencuentro con el pasado y el nacimiento de un nuevo amor en la vida fría de un biólogo de nombre Jordan. Nos transporta a una dimensión paralela y casi fantástica y terrorífica que mantiene en vilo la vida de Azariel, el primer amor de juventud y la primera herida de traición de nuestra protagonista. Mundo Invisible es una historia de ficción que pone de manifiesto las verdades ocultas en la psiquis humana. Están representadas en el reflejo de un pasado y en el destello de un futuro. Es descubrir que todo lo posiblemente conocido no es tal y que los ecos de un recuerdo pueden ser la visión equivocada de acontecimientos que marcaron heridas profundas que no cicatrizan, pero también es la sanación de un nuevo amor y la esperanza de seguir adelante aún después de haber sobrevivido a la flagelación del dolor. Se puede convertir un corazón débil en tan fuerte, capaz de enfrentar los mayores temores y la más feroz batalla para salvar una vida y el destino en sí mismo. Mundo Invisible refleja tanto como quieras descubrir y tanto como quieras ocultar. En el lector está la misión de penetrar en esta inédita historia y ahondar en sus propias conjeturas y sentimientos. La galaxia es un minúsculo universo moviéndose en un espacio infinito de tiempo, poblado de luces y sombras, formas de vida que fluyen en resplandores luminosos, como miles de espejuelos que reflejan su luz hacia el vacío aparente, tratando, en vano, de recibir el mismo mensaje de aquel lado sombrío, donde la vida, estoy segura, continúa gestándose silenciosamente como debe ser, al unísono de corazones latientes. Aquí, en algún lugar, nuestro sistema solar ocupa su espacio. El Sol, estrella central, rodeado de planetas en órbitas perfectas. Entre estos, la Tierra, con sus innumerables formas de vida, resultado de miles de millones de adaptaciones y evoluciones. Evolucionar es el único camino confiable para sobrevivir. En este intento se crearon la vida como milagro y la muerte como fatalidad. Aquella lucha en la que seres infinitos perecen o surgen a la luz del día como la sombra de la noche que se esparce en algunas dimensiones y se desarrollan a la par nuestra. Hay mundos paralelos, fantásticos, etéreos y hasta aterradores, gobernando todo y a un mismo tiempo. Existen formas de vidas distintas e iguales, independientes y dependientes. Algunos se convierten en parásitos silenciosos de memorias inimaginables. Se gestan ligados por un cordón o reflejos carentes de imágenes. Así, dentro de un mundo real, pero tan cierto como la vida misma. Más de una vez nos preguntamos por nuestra existencia, ¿qué hay precisamente en el espacio? Puede que la respuesta surja y aclare el por qué estamos aquí en este mundo, en este espacio, en este tiempo. ¿Podrías responder a este ser que pregunta qué se oculta tras esas formas de vida
que habitan en los reflejos del mundo donde no alcanza la mirada? Quizás, si dejáramos la galaxia y nos centráramos en nuestro mundo, en nuestra existencia y coexistencia, y fuésemos capaces de ver nuestra esencia en nosotros mismos, o si defundáramos nuestras mentes a cosas menos triviales, volgando los temores que nos pueblan tras una puerta en una noche oscura, o tras un bosque impenetrable, o tras un reflejo lánguido al fondo de los espejos de la existencia. Quizás, solo quizás, y si nos atreviéramos a investigar a fondo a los seres que existen más allá de la razón que tiende a poblar la psiquis humana, es probable que logramos descubrir las respuestas a todas las interrogaciones. No lo tomes como una locura que raya en la ignorancia. Solamente recuerda cada vez que veas tu reflejo que puede que cada espejo sea una galaxia única y que de alguna manera inverosímil puede llenar de reflejos la oscuridad inmensa que te invade, conteniendo y abrigando en su seno tu vida misma y también las vidas de otros, y que todo esto que te relato pasa a formar parte del secreto sin develar de este mi mundo invisible. En la ciencia ficción mexicana hay muchos autores que se han destacado. Entre ellos se encuentra Gerardo Horacio Porcayo Villalobos. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 10 de mayo de 1966. Es narrador. Estudió lingüística y literatura hispana en la Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en letras iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana Puebla desde 1999, responsable junto con José Luis Zárate del Círculo Puebla de Ciencia Ficción y Divulgación Científica, creador de fanzines, entre los cuales destacan La Langosta se ha posado y Azot, editor de Cuerpo a Tierra, miembro de los consejos editoriales de Encuentro con la Juventud, Escriba, Fin del Silencio, Planeta 10, Prolepsis y Asimov, Ciencia Ficción, colaborador de Asimov, Ciencia Ficción, Axon, Ciencia y Desarrollo, La Jornada de Oriente, Umbrales y Vitrales, becario del FONCA, Jóvenes Creadores, 1994, primer lugar en el concurso de poesía UDLA 1989, Premio Axon Electrónico Primordial 1992 y Premio Calpa de Ciencia Ficción 1993 por su cuento Los motivos de Medusa. 10º Premio Nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla 1993 por Imágenes Rotas, Sueños de Herrumbre. Premio Internacional Más allá de Ciencia Ficción y Fantasía 1994 por Vástago de Furia y Tiempo, en colaboración
con Carlos Alberto Limón. Premio Sisi Guías 2002 a la mejor antología publicada de varios autores por El hombre en las dos puertas, un tributo de la ciencia ficción mexicana a Philip K. Dick. Premio Sisi Guías 2004 a la mejor novela publicada por Cuando las sirenas cantan. Gerardo Horacio Porcayo, qué gusto, escritor. Oye, pero Gerardo, muy prolífico, porque has publicado 10 novelas. Sí, a la fecha. Buenas tardes, muchas gracias. Qué gusto, ¿cómo te la has rifado por México? Cuéntame. ¿Cómo me la he rifado? Bueno, es la pasión, ¿no? La pasión por escribir, ¿no? Las ganas de seguir escribiendo están ahí y yo habría publicado más a la fecha, ¿no? En ese sentido, sí, me encanta escribir y bueno, esta es mi primera novela. ¿Esta es la primera? Sí, ¿La primera calle de la soledad? De 1993 y sale 26 años después como la primera que inaugura el cyberpunk, ¿no? Precisamente es un movimiento que en Iberoamérica, de hecho, inauguro. Es ciencia ficción, es adelantarse en el futuro y ver la tecnología. En este caso, en el cyberpunk, es peculiar el uso de la tecnología como droga, que es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ahora todo el mundo está conectado, no puede vivir sin el celular, no puede vivir sin las redes sociales. El 90% de los amigos de las personas son virtuales, que nunca se han visto y que están ahí, ¿no? ¿Y tú lo pensabas en el 93? O sea, esa primera calle de la soledad es lo que hoy se está viviendo. Fuiste como el Alvin Toffler, digamos, Ojalá, ¿no? Pero él es muy importante para todo el movimiento cyberpunk. De hecho, Alvin Toffler se considera como el teórico del movimiento cyberpunk. La filosofía detrás está precisamente a partir de la tercera ola, es que surge toda esta respuesta del cyberpunk, que surge en Norteamérica. La primera novela es Neuromante de William Gibson y el teórico literario es Bruce Sterling, ¿no? Pero ellos retoman precisamente a Alvin Toffler y la tercera ola, esta evolución natural del mundo, comillas natural, ¿no? Pero esta revolución ya que va hacia lo digital, ¿no? Entonces y tú entras en ese cyberpunk. Sí. ¿Qué es lo que significa para quienes nos escuchan que no sepa qué es el movimiento cyberpunk? ¿Qué significa? Es solo una rama de la ciencia ficción. Para mí es la parte existencialista de la ciencia ficción, porque indaga sobre el ser humano y su interacción con el mundo. Son novelas siempre citadinas del hombre solitario enfrentado a estas macrociudades donde nos volvemos pues anónimos, ¿no? Y podemos caminar sin conocer a nadie, sin que nadie nos reconozca. Podemos llegar a ser una estadística más en la violencia, ¿no? Son ciudades violentas y bueno, todo esto tenía la Ciudad de México en aquellos momentos. Fue una manera de vertir aquello, ¿no? Y el ansia que todo mundo, bueno, todos los que estamos cerca de la ciencia ficción tenemos sobre cómo se van a desarrollar las cosas. Yo siempre fui muy fan de los videojuegos, ¿no? Entonces por ahí llegó esa vertiente, ¿no? ¿Qué pasaría a futuro? ¿Cómo se desarrollaría? ¿No? Es decir, hasta dónde podría llegar la realidad virtual y luego el robo informático, ¿no? Que son los hackers. Los hackers básicamente se dedican a robar. ¿Y todo lo tienes aquí? Sí, todo eso. ¿Todo está en esta novela? Todo eso hay y algo más. Se decía que
decía Marx, ¿quién lo dijo? Que la religión era el opio del pueblo. Bueno, aquí también se habla un poquito de la religión, una parte central de la religión, porque en los 90 yo veía la proliferación de sectas religiosas, ¿no? Yo soy del estado de Morelos, en la parte sur de Morelos. Estás en el mero mole. Sí, es muy, muy ¿qué pobre. tal el Mafud? Que según se aparece entre los muertos, a la que iba sí. Francisco y Madero, que está en Cuernavaca. Sí, claro, sí. Digo, sectas por donde la veas. Sí, exactamente. Y eso pues y me preocupaba. En la sí. primera calle de la Aquí Soledad. hay una secta que se llama Cristo Recepcionismo, y que se supone que es un Cristo robótico que se conecta con Dios, con el cielo, y bueno, de todo eso habla un poquito la primera calle de la Soledad. Está articulado como un thriller policíaco, ¿no? Donde el lector va descubriendo con el mismo personaje qué hay detrás de todo esto, y va siendo orillado, reaccionando, ¿no? De aquel, Gerardo Horacio, de aquel 93, de tu primera novela, 10 novelas después, sí. ¿Qué te sorprende de esta? De lo que escribiste a lo que es hoy, porque fuiste el Alvin Toffler con su tercera ola. Le atinaste, pues. Lo que pensabas en el 93, te volviste el Julio Verne, ¿no? Ojalá. ¿Qué te sorprende hoy de lo que escribiste antes que dices, no puede ser que esto exista? El uso de los cohetes rusos para llegar a las estaciones, ¿no? Para la estación internacional. Eso lo puse, bueno, estaban muy de moda en ese momento todavía las lanzaderas espaciales, los Shuttle, los norteamericanos, y parecía que esa iba a ser la tendencia, ¿no? Y yo decidí que iban a hacer cohetes rusos, y es lo que seguimos usando. Las lanzaderas están desechadas, ¿no? Y digo eso con respecto a lo así totalmente palpable, ¿no? El mundo digital pues ha avanzado incluso más allá de lo que esperaba en cuanto a internet, pero afortunadamente todavía no tenemos una religión cibernética como esas, aunque hay varias bastante preocupantes, ¿no? Está detrás. Qué interesante. Se me antojó leer toda tu obra. Gracias. Hay de todos géneros, ¿no? He estado saltando de géneros, me gustan muchos géneros, y bueno, soy literato. Alvin Toffler, en este micrófono, para que te lleves este regalo de nuestra parte. Oh, gracias. Alvin Toffler, yo le pregunté que cuál sería estábamos en el, ¿qué? 90 y tantos, no había arrancado el 2000. ¿O sí había arrancado el 2000? No, sí, ya había arrancado el 2000, pues este programa lleva 20 años, va con el siglo. Y le dije, ¿cuál va a ser el gran enemigo del siglo XXI? Y me contestó, el fanatismo. Claro. Punto. Lo que estás diciendo, exactamente. La religión, el fanatismo, lo que está en la red, o sea, lo que estás hablando, este gurú lo dice, ¿no? Humberto Eco dijo también que estábamos llegando a una nueva Edad Media, y teníamos la concepción errónea de que en la Edad Media ya no se inventaba nada. Y decía él, sí se inventaron muchas cosas, pero todas en torno al mismo tema, y es lo que nos pasa ahora. Lo único que se inventa es en torno a lo digital, y parece que nos abismamos cada vez más en lo digital, y todo lo demás va quedando al margen, ¿no? Entonces es terrible. Es un deleite hablar contigo, Gerardo. Dentro del sitio de ciencia ficción también lo tenemos a Olaf Stapledon con su obra El Hacedor de Estrellas. Comenzó su carrera literaria a los 40 años y se caracterizó por ser uno de los escritores más originales del siglo XX.
Esta obra, El Hacedor de Estrellas, está considerada una obra maestra. Fue muy leída y establece ideas que luego otros escritores de ciencia ficción iban a tomar, como por ejemplo Asimov o Heinlein. Desde la variedad de formas de vida en el universo hasta grandes civilizaciones, imperios galácticos, seres imposibles, inimaginables para la mente humana. El autor nos lleva hacia el infinito y más allá a través de nuestros sueños. La historia comienza cuando un hombre se encuentra en una colina en el año 1937, preocupado por su especie y a la vez maravillado por la inmensidad del universo. Convencido de que existe un creador de semejante esplendor y en contra de su voluntad, comienza a realizar una especie de viaje astral en busca de ese hacedor de estrellas. En un principio la búsqueda se centra en hallar vida inteligente en otros planetas. Va estrella por estrella, viaja y piensa que no hay vida en otros rincones del espacio exterior, ya que visitó cientos de soles y no encontró huella alguna de vida. De pronto desciende en un pequeño planeta y se encuentra con una especie de granjero que le devuelve el ánimo. Es un granjero casi humano, aunque al observarlo es muy distinto a los seres humanos. Entra en contacto con un intelectual de esa especie y así va conociendo las costumbres y el destino de esos seres. Los conflictos sociales son similares a los problemas humanos de finales de los 30. Se da una especie de fascismo en ese planeta y pronto esa raza cumple su cruel destino. El viaje continúa por muchas épocas, desde el principio hasta el final del universo. Alcanza estadios de conciencia cada vez mayores, consigue compañeros de viaje extraterrestres que realizan esa especie de viaje astral de conocimiento y entendimiento. Nos va describiendo una infinidad de variedades de especies de muchos planetas. Conocemos especies que posiblemente sean avanzadas tecnológicamente. Por ejemplo, una especie de cangrejos que viven en simbiosis con unos extraños peces. Se presencian los primeros imperios galácticos, las primeras guerras intergalácticas, así como el rescate de civilizaciones que consiguen los seres simbióticos ya mencionados. La ciencia y tecnología son tan avanzadas en esos lugares que, según el autor, es incomprensible para los seres humanos. Se fabrican sistemas solares que son artificiales. Se realiza un descubrimiento único, estrellas con seres vivos que destruyen varios sistemas planetarios. Después de muchos intentos, la comunicación con estos seres permite establecer el orden. Se nos confiesa que los seres humanos somos una especie menor. Después de alcanzar Neptuno, el último planeta del sistema solar, según los conocimientos que se tenían en la época, una guerra interplanetaria con los marcianos extingue definitivamente a la especie humana. Cuando nos acercamos al final, el viajero llega a un estadio de conciencia tal que consigue hacer contacto con el creador del universo. Asimismo, nos enteramos que este creador ha hecho universos anteriores al nuestro, mucho más precarios, y que posiblemente creará universos posteriores, tal vez más perfectos que este. Realmente una escena conmovedora que marca el final del recorrido. Nuestro viajero, extrañando su pequeño mundo, así como a una mujer, regresa a la Tierra. Al finalizar su narración, Stapledon sospechaba que podía estar cerca una nueva conflagración mundial y plasmó en su novela su preocupación,
su miedo, frente a un nazismo y un fascismo que estaban en ascendencia. Es una novela filosófica, mística, imaginativa, muy intensa, que nos da una pista de lo que posiblemente pudiera contener la grandeza del universo. En su antología de la literatura fantástica, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, escogió el párrafo de Hacedor de Estrellas, que dice: en un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una, sino todas, creando de este modo muchas historias universales del cosmos, ya que en ese mundo había muchas criaturas y que cada una de ellas estaba continuamente ante muchas alternativas. Las combinaciones de esos procesos eran innumerables y a cada instante ese universo se ramificaba en otros universos y estos en otros a su vez. Carlos Gardini había nacido en Buenos Aires el 26 de agosto de 1948 y murió el 1 de marzo de 2017. Fue un escritor y traductor argentino de ciencia ficción y de fantasía. Cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Comenzó a escribir a los 16 años. Su carrera literaria dio inicio en 1982, cuando su cuento Primera Línea ganó el premio del Círculo de Lectores. En el jurado se encontraba Jorge Luis Borges y Jorge Donoso. Escribió crítica literaria en la revista El Péndulo, donde también realizó varias traducciones y publicó algunos cuentos. En 1986, la Universidad de Iowa le otorgó el título de escritor honorario y recibió la beca Fulbright para escritores. En 1987 participó como jurado en el concurso de cuentos Jorge Luis Borges, patrocinado por la Fundación Conex y el Fondo Nacional de las Artes. Fue considerado uno de los más destacados escritores de ciencia ficción en Argentina. Exploró ese género tanto como la literatura fantástica y de terror. Muchas de sus obras fueron traducidas al inglés, japonés, francés e italiano. Además, se destacó como traductor. Tradujo autores como Henry James, Robert Graves, Kurt Weiner-Smith, Isaac Asimov, Ballard, Charles Dickens, James Ellroy, Raquel Ingalls, Henry James, D. H. Lawrence, Ursula K. Le Guin, Tim O'Brien, Catherine Ann Porter, Dan Simmons, John Steinbeck, entre otros, y una versión completa de los sonetos de William Shakespeare, donde aportó un prólogo y notas. Sus libros: Mi cerebro animal, en 1983, Primera Línea, cuentos, 1983, Sinfonía Cero, cuentos, 1984, Juegos Malabares, novela, 1984, Cuentos de Venda Valía, cuentos infantiles, 1988, El libro de la Tierra Negra, 1991,
Los ojos de un dios en celo, novela, 1996. El libro de las voces, novela, 2001. El libro de la tribu, novela, 2001. Vórtice, novela, 2002. Fábulas invernales, novela, 2004. La ciudad de los Césares, cuentos, 2013. Belcebú en llamas, novela, 2016. Leyendas, cuentos, 2018. Sus cuentos más destacados: Cesarán las lluvias, El canto del lobo, Éxtasis, Fuerza de ocupación, Continuado, Hawksbill, La última tormenta, Primera línea, Timbuktu, Una tarde en familia, Venecia en llamas. Sus premios: primer premio del Círculo de Lectores por Primera línea en 1982, premio Konex al mérito 1984, mención especial concurso Fantasía y Ciencia Ficción, El péndulo, 1987, premio Axon por El libro de la Tierra Negra, 1991, premio Más allá por El libro de la Tierra Negra, 1992, segunda mención, premio Fundación Fortabat, género cuento, 1992, premio Konex, diploma al mérito, 1994, premio UPC por Los ojos de un dios en celo, 1996, premio Ignotus al mejor cuento extranjero por Timbuktu, 1998, premio UPC por El libro de las voces, 2001, finalista premio Minotauro mejor novela, 2004, premio UPC por Belcebú en llamas, 2007. Carlos Gardini hacía de la ciencia ficción una experimentación poética. Hacía uso de una elegancia poco común en el lenguaje. Personalmente me encontré con una escritura exquisita de un autor que, confieso, no lo conocía lo suficiente. Me gustaron mucho sus cuentos y voy a tratar de compartirles algo de lo que fue su obra, porque es bueno que lo conozcan. África en el horizonte. Carlos Gardini. Fragmento. Ahora se arrepentía. No tenía que haber ido a vivir allí. No era lugar para un chico. Pocos amigos, demasiada soledad. Y Araoz, con sus fantasías, lo había llevado a la muerte. Yo lo llevé a la muerte, se dijo. Tiró al mar los retratos de Wright, Newbery, Gagarin, Santos Dumont, todos y cada uno de ellos, y también el grabado con la imagen de Ícaro. Ese campesino hacía bien en seguir trabajando mientras el estúpido héroe alado se precipitaba en llamas. ¿A quién le importaban esos sueños? Solo a él, un perdedor que no tenía un peso ahorrado, que solo podía ganarse la vida haciendo changas en el vecindario, que había perdido a su mujer y ahora también había perdido a su hijo. Solo él podía hablar así del vuelo, la pesadez de la materia y otras gansadas. Tiró las fotos y al tirar las fotos trató de borrarse de la cabeza esas imbéciles frases sobre la elegancia de los pájaros y la autoexaltación de la naturaleza. Aún así, no se animó a tirar la papirola. La papirola era el altar donde honraba la memoria de Daniel. Todos los días le rezaba y le pedía perdón. A veces, después de pedirle perdón, le reprochaba su imprudencia.
Bajaba a la playa y se quedaba horas mirando el mar, pensando en sus momentos más negros, que en ese mar había gotas de la sangre de Daniel, y buscando en su mente aturdida algún modo de recobrar esas gotas. El agua de su sangre, el agua de sus lágrimas, iba y venía en la inmensidad de ese mar. Jamás podría recuperarlas. Además de los trastos viejos en el garage, fue acumulando latas de cerveza, botellas de whisky y ginebra. La cara que veía en el espejito cuarteado del garage era una cara sin afeitar, cada vez más cenicienta y arrugada. Dejó de soñar que estaba encerrado en el televisor. Ese sueño era innecesario. Ya estaba encerrado en el tubo catódico de la realidad. Pensó en matarse naturalmente. En un cajón tenía una Luger que había pertenecido a su abuelo, y esa pistola tenía una historia. Su abuelo había peleado en el bando de la República de la Guerra Civil Española y le había quitado esa pistola a un oficial alemán. Había contado la historia muchas veces, hasta que España se convirtió en la imaginación de Aráoz en un paisaje brumoso, habitado por personajes exóticos, duendes cuyas especies se dividían en fascistas, republicanos, curas reaccionarios, oficiales nazis y generalísimos. Su abuelo era otro duende que se paseaba entre los demás empuñando la pistola. Al crecer, Aráoz no había podido liberarse de esta imagen, ni siquiera leyendo historia y viendo documentales. Su España de fantasía era más real. Quizá por eso Aráoz nunca había cuidado bien la Luger, a pesar de su afición por las máquinas y los mecanismos. La pesadez de la pistola, su metálica concreción, representaba una restricción, un obstáculo. Era como los aviones de motor que permitían el vuelo pero también lo limitaban. Sopesando esa valiosa arma, comprendió que él pensaba en España como Daniel pensaba en África. Para él y su hijo, España y África eran fascinantes, porque eran horizontes inalcanzables, donde no podían llegar, aunque visitaran los lugares reales. Esa comprensión lo rescató del suicidio, lo impulsó a salir más de su casa. La muerte de Daniel se había convertido en leyenda en el vecindario. Aráoz lo sabía, porque había oído al pasar en el almacén o el mercadito que todos hablaban de él. Para algunos era una burla o un insulto, para otros un homenaje. Daniel era un soñador, le dijo un día don Damián, mientras Aráoz le arreglaba el televisor por enésima vez. Aráoz lo miró de reojo, sin saber cómo reaccionar. Hablé con él un par de veces, continuó don Damián. Un chico muy especial. Aráoz guardó silencio, concentrándose en el televisor, preguntándose por qué ese armatoste inútil se negaba a morir de una vez por todas. Don Damián le ofreció un café. Aráoz aceptó en silencio. Muy especial, insistió el vecino. El tubo, dijo Aráoz. Don Damián lo miró sin entender. Se puede arreglar, dijo Aráoz, pero el tubo está gastado, no le va a durar mucho. Don Damián miró la pantalla. La imagen turbia de un personaje turbio que hacía declaraciones turbias sobre el gasto público y el patrimonio nacional. Es la imagen adecuada, dijo don Damián con una sonrisa, señalando el televisor. ¿Para qué mejorar a ese tipo? Aráoz quiso sonreír, pero le salió una mueca. Haga una cosa, dijo don Damián, déjelo así, no lo arregle. Yo le pago por su tiempo y usted se toma el café tranquilo. No cobro por lo que no hago, dijo Aráoz con rigidez. Hágalo por Dani, dijo el vecino. A mí me hubiera gustado tener un hijo así. Aráoz le estudió la cara, buscando sorna o lástima. Encontró franqueza y calidez. Tras un instante de vacilación, dejó que el hombre lo abrazara con ternura y sollozó en silencio. Ese día decidió reparar la papirola.
el altar de su hijo luciría mejor que nunca, con su tela roja, azul y amarilla, y sus cañas ilustradas. Tiró las botellas y latas acumuladas y decidió limitar la bebida a la grapa que bebía después del almuerzo. Se puso a trabajar metódicamente, aprovechando una época del año en que había menos vecinos y menos changas, y poco a poco reconstruyó la papirola. Al terminarla, la colgó en la misma pared donde Daniel la había visto por primera vez. Había tomado una decisión. Clavaría un poste en el jardín de la casa e izaría la papirola todos los días como una bandera. Esa bandera representaría el sueño de su hijo, el sueño por el que su hijo había muerto. Sería el globo cautivo con el que detendría los vientos del mal. Esa noche durmió apaciblemente, soñó con su hijo, como de costumbre, pero era un sueño agradable. También soñó con su mujer. Los dos eran pájaros, siluetas luminosas que temblaban en el aire, como reflejos en el agua. Daniel repetía las palabras que había dicho un instante antes de su muerte, pero ahora se oían con claridad, como si el viento del sueño fuera más benigno que el viento de ese día fatídico. Araos despertó de madrugada, sabiendo que no izaría la papirola en el jardín. Aún oía las palabras de Daniel con claridad, pero no atinaba a entenderlas. Había una sola manera de comprender lo que decía su hijo. Aprovechando que a esas horas no había gente a la vista, se cargó la papirola a la espalda y se puso en marcha. Bajó por el camino de tierra, cruzó la ruta desierta, se internó en el suelo pardo y arenoso de la cima del acantilado. Llevó el barrilete hasta la orilla, lo amarró a una raíz firme, aspiró el viento salobre hasta sentir en los pulmones la turbulencia de ese mar encrespado. Se acercó al borde sujetando las agarraderas del barrilete. Saltó. El viento lo sujetó, embolsó el papel, lo sostuvo en el aire. La soga se tensó con un chasquido. Araos se elevó, remontándose a una altura que parecía mucho mayor de la que permitía la soga. Una ráfaga de vapor condensado le humedeció la cara. El cielo era una bruma incandescente. Una visión se recortó en esa bruma. Daniel flotando en el viento antes de estrellarse. La expresión de Daniel no era de angustia, sino de júbilo. Y Araos entendió las palabras. «Veo el África, veo el África», gritaba Daniel. Araos miró hacia abajo. La bruma incandescente se disipó. Araos vio el oleaje, barcos en el oleaje, un mar verde, azul y turquesa, olas rodando en una playa de arena blanca. Más allá de la playa había una selva brillante donde parloteaban monos y pájaros de colores, chillones. Y más allá de la selva, una sábana árida y cuarteada con leones, cebras y jirafas. Supo que Daniel había amado la papirola. Araos sintió un tirón en los brazos, oyó un crujido y vio que se quebraban las cañas. Caía en picada hacia el acantilado, como si cayera desde una altura de miles de metros. Cerró los ojos, pero aún veía el África. El África, río de felicidad, caería al mar y el agua donde flotaba la sangre de Daniel le inundaría los pulmones. La sangre de ambos y las cenizas de Daniela rodarían gozosamente en las olas que lamían las blancas playas del África. Carlos Gardini, Argentina.
Las fuentes que utilicé para realizar este programa son www.elem.mx, la antigua biblos.blogspot.com, es.wikipedia.org, www.sataka.com, www.cienciaficción.com, www.lecturalia.com, elpaís.com, gatopardo.com, www.anicaentrelibros.com, eternacadencia.com.ar, pdfcoffee.com, axon.com.ar, comunidades.com.mx, elem.mx, canal de YouTube Imagen Radio, canal Hipsters Posmos, canal KD Esther, canal Tales Enrique, canal AZN Topic, canal Adam Richard, canal David Valdés Topic, canal Hunter 1602, canal Serenata de Luna de Marcela del Carmen Río Seco. En la sección de poetas elegidos tenemos a un gran amigo, Juan Alonso Nebreda de España, con un hermoso y sentido poema. Muy romántico, siempre nos tiene acostumbrados a escribir poemas hermosos al amor, y en esta ocasión el poema se llama Deseo tu pensar feliz. Y el otro poema que escogí es La palabra que sosiega. Un bellísimo poema donde una mujer se pregunta qué pasó con ese amor que se ve diferente. Su autora es María Cruz Pérez Moreno, Acnamalas, también de España. Me encantaron los dos poemas. Y además voy a declamarles un poema mío, cuyo título es Llamarse Mujer, y que lo escribí hace unos días, justamente en conmemoración del Día de la Mujer. Espero que les agraden los poemas y los dejo en compañía de las letras.
Deseo tu pensar feliz. Hoy pasé por esos lugares muy conocidos por mí. Era mi querida playa, frecuentada muchos días, con ánimo de caminar entre la arena mojada. Hoy y siempre deseé expresar mi amor al ser amado. Es tan grande y grato mi pensar que a veces es imposible poner a mi alma a pensar. A veces una palabra sirve para alterar los pensamientos. Y hoy mi caminar entre el agua y la arena, deseando relajar mi vida hacia ti. Deseo que me des paz a mi vida para poder aguantar esta tormenta. Sin ti mi alma no piensa y camino entre el agua y el viento que azota constantemente. Deseo de ti que me des amor y vida a mi corazón. Hoy se siente muy herido y solo desea reposar. Deseo tanto esas caricias, aunque sean a la distancia. Sabes que hay dolor y tristeza sin ti. Pero la vida a veces nos trae estas cosas. Yo sé que nadie somos perfectos. El ser humano a veces también se equivoca. Solo deseo tu pensar feliz. Deseo tu pensar feliz. Juan Alonso Nebreda, España, 10 de marzo de 2023. Derechos reservados de autor. Voz y edición Diosma Patricia Davis. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. La palabra que sosiega. Tu silencio cubre de negro mi espíritu viajero. Tu mirada traspasa el corazón como vieja espada. ¿Qué se hizo de los hermosos días? ¿Dónde está tu alegría y mi alegría? Tu silencio, losa granítica en mi cuerpo. Tu ceguera, un camino sin final ni vuelta. ¿Dónde está la palabra que sosiega? ¿Qué lugar ocupa mi vida y tu existencia? No digas no a sabiendas de mi amor. No digas sí, conociendo el desamor. ¿Es el silencio que nos une sin saberlo? No, no lo creo. Sí, lo deseo, lo necesito, lo quiero.
la palabra que sosiega. Autora: María Cruz Pérez Moreno Acnamalas. Derechos de autora reservados. 9 de febrero de 2019. Madrid, España. Voz y edición: Diosma Patricia Davis. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Llamarse mujer. Mujer. Una palabra corta que abarca una inmensidad. Llamarse mujer no implica ser la pieza que está para ser encajada. Ser mujer es ímpetu, decisión, anclaje, entrega sublime, fuerza extralimitante. Es devoción y abnegación por aquello que ama, valentía para enfrentar y arremeter con coraje. Quien detenta de ese nombre puede celar lo que fuera, arriesgando de su vida hasta llegar al final. Significa no ser miedo, de lo frágil ser dureza, portar un valor de dimensión inmensa sin tener estimado en el mundo material. Mujer no es la que desató el pecado, no es la que incitó mal en el mundo, no es la culpable de que el hombre traiga guerra o que destruya su propia tierra, ni que peque de continuo. No es un vicio acusatorio para ser dilapidado, no es expiatoria de otros, ni carcelera de nadie, tampoco será la villana, ni la única culpable, por llevarse en el Edén a sus labios un bocado. Mujer es el origen, el principio, la creación. Es base, honor, canción, es estímulo y es meta. Es por eso que en el fondo de mi pensamiento y razón, de mujer con corazón y con alma de poeta, intuyo que a falta de madre y de una mirada tierna, en la eternidad del cielo, Dios un día la inventó. Llamarse mujer. Diosma Patricia Davis, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Derechos reservados de autora. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable.
y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.